En la Argentina hay que mirar a veces más a la oposición que al oficialismo. El mercado mira esto. Quiero destacar algunas cosas. Primero, lean, tómense el trabajo, porque este tuit de Cristina de hoy, de hace un rato, explica gran parte de lo que somos. Por eso lo agarré. Por lo pronto, noto un dejo de celebración, un dejo celebratorio. Me llama la atención porque uno puede esperar una crítica de Grabois, lo nombrábamos recién, no sé, Paula Oliveto, Gabriel Solano, Elisa Carrió. Ahora, alguien que estuvo, como dice la bio del Twitter, dos veces presidenta, mandato cumplido, algo de responsabilidad tiene en este presente que ella dice, define con: hermano, te vas a poner el país de sombrero si no cambias. Quiero que vean este gráfico. Por suerte está Gustavo Lázari, que ahora en un rato lo vamos a comentar con él. Este gráfico me encanta porque define la historia argentina. Empieza en Frondizi, 1961, y va hasta 2024. ¿Saben lo que es lo verde? Los únicos momentos en los que la Argentina tuvo superávit financieros, gastos versus ingresos, incluyendo la deuda. Este pedacito y 2024. Cuando Vargas Llosa se preguntaba ¿cuándo se jodió Perú? Yo me preguntaría, ¿cuándo se jodió la Argentina en los últimos 60 años? Veamos la historia. Siempre déficit. El Rodrigazo, Alfonsín, la hiper. Esto es Menem. Menem tuvo un buen momento, pero tenía superávit fiscal primario, porque estaba la deuda. Esto es Néstor. Todo a favor. Los términos de intercambio más favorables de la historia argentina en 150 años por lo menos. Todo a favor. No pagaba deuda porque gran parte estuvo en default. Todos los salarios pisados. Venía de una devaluación. Todo el trabajo hecho. Lo que no se hizo ahora. Todo hecho. Tarifas pisadas. Acá hubo alguien en 2009 que la chocó. ¿Quién la chocó? ¿Quién era la presidenta? No tiene nada que ver con esto. Acá está la historia argentina, porque después de esto viene el cepo. Después de esto viene la inflación desbocada. La inflación es hija del gasto público. Acá está resumida la historia, por eso me gusta tanto este gráfico. Y entonces quiero volver al tuit de la señora en la que se explaya en varios conceptos. Es larguísimo, celebratorio, decía yo, pero bueno, en un momento empieza a cuestionar el alineamiento argentino con Donald Trump. Lo vamos a hablar en un ratito con Diego Guelar. Y ella habla de amigos. Volvamos a la parte de amigos. ¿Son amigos tuyos, hermano? Y es cierto que en los últimos años hemos elegido unos amigos catastróficos. Repasemos algunas fotos de amigos que hemos tenido. A Trump ya lo conocemos. Veremos dónde terminamos. Uy, un amigo, Gaddafi. Vamos con más fotos de este álbum de los recuerdos. A ver, Gaddafi, otro amigo, el mismo amigo. Ortega, otro amigo, Nicaragua. Evo, acusado, complicado ahora. Sigamos, más amigos. Uy, Putin. Diego Guelar está mirando atento, en un ratito le voy a pedir un análisis. Están brindando, no sé por qué. Vamos a Maduro. Vamos con más amigos. Friends will be friends, como dice ella en el tuit. Maduro. Sigamos, creo que hay un par de amigos más. Y avancemos al último párrafo, antes de las dos postdatas que escribe la expresidenta, porque se despide con algo que para mí es muy elocuente. Y vos nos querés... Bueno, esto es los amigos. Pasá al próximo. Haceme caso, por favor. Pegá un volantazo porque te vas a poner el país de sombrero. Y yo me pregunto, ¿de qué volantazo habla? Esto es muy interesante preguntárselo en la Argentina. Incluso a los analistas que cuestionan este momento de la Argentina. ¿Qué significa un volantazo? ¿Qué proponen? Porque ya probamos todo, ¿eh? Esto no será devaluar, ¿no? Porque en el 2014 pasó, no sirvió de nada. Siempre
pasa a precios, siempre pierden los trabajadores. ¿Será bajar impuestos? Perfecto, aplaudo. ¿Cómo? Bajando el gasto. ¿Quieren más ajuste? Este es el nudo gordiano de la Argentina, donde hay muchos que critican, pero nadie le encuentra la verdadera solución. ¿Por dónde hay que abordar? El gobierno se está jugando una, ojalá que salga, con aporte del Fondo Monetario, tratar de evitar todo este costo. Veremos. Si no se resuelve, si no se le encuentra la vuelta, vamos a volver al rulo del fracaso de siempre, a ponernos la Argentina de sombrero, donde muchos celebran. Si vas al fondo es que pinchaste, dijo. Y sí, lo dicen celebrando. ¿Por qué vamos al fondo? Porque vivimos fracasando. Poné la última celebración de la señora. Y me sumo ya a la mesa. Un sincericidio durante esas conferencias de prensa que hace ese vocero que dicen que es inteligente, y la verdad que... Fíjense lo que dijo cuando un periodista le preguntó ¿cómo es esto del fondo? Que de vuelta vamos al fondo. Y él contestó, bueno, el fondo es una rueda de auxilio. Horrible metáfora, hermano. ¿Cuándo usamos la rueda de auxilio? Cuando pinchaste, querido. Cuando pinchaste. Y pincharon, hermano. Pincharon. 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 Le pasaron motosierra a Dios y a María Santísima. Y ahora se dieron cuenta que el problema no eran los pesos en la República Argentina, sino que eran los dólares. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? 8 años sentada ahí. Tengo una mesa extraordinaria. Quiero agradecer a Diego Guelar, a Lacha, Fede, Ani Parraguirre, que la primera vez que viene con nosotros, espero que se repita. Gracias. Un lujo tenerla acá. Y Diego Armesto. Lacha, pinchamos. Tiene razón la señora. ¿Pinchamos? ¿Tenemos que ir al fondo? ¿Cómo ves esto? A ver, yo creo que está sobreestimado el lío que se hizo con el fondo. Creo que hay un error del gobierno en haber permitido que ese tema vaya tanto a la prensa y a lo principal de la política económica, porque la política económica no depende del fondo, no depende del acuerdo con el fondo, porque se están haciendo reformas estructurales que van mucho más allá. O sea, ¿no deberíamos depender de eso? No, es que no depende. No es que no deberíamos depender. No dependemos de eso, porque la reforma tiene una fuerza autónoma independiente de el cambio de cheques que necesariamente te iba a hacer el prestamista. Entonces, acá lo que tenemos que pensar es que la Argentina es una pyme que tiene problemas financieros, que tiene un acuerdo de pagos del gobierno anterior y que porque estás haciendo una reforma estructural muy fuerte, mucho más de lo que te pide el fondo en términos de superávit fiscal, en términos de regulación de la economía, era obvio que te iban a cambiar los cheques. Acá el problema que hubo es que, no sé si es culpa del gobierno, de la política, o de la prensa, o de la humanidad, qué sé yo, empezamos a pensar en cuánta guita fresca nos dan. Y eso es lo que te mete el nervio. Porque ¿y no deberíamos pensar en cuánta plata Por supuesto que no. Porque si vos pensás en cuánta guita fresca, si yo mañana vuelvo a la fábrica, a la mañana, y digo, che, muchacho, arreglé con el prestamista, me dan unos mangos frescos, tengo la fila de proveedores, pero obviamente, pero la gente no es estúpida. Muy buen punto. O sea, vos querés centrarte más en el hábito. Claro. Está bien, pero se te van reservas. Pero pará, se van reservas porque se creó esta fantasía de que entra un montón de guita y obviamente la gente quiere el billete más vivo. Entonces empezaron a pedir, empezaron a postergar exportaciones, anticipar importaciones ante una eventual devaluación, porque se empezó a hablar de una guita que no debería haberse hablado. Porque la Argentina está haciendo las cosas bien. Imagínate este despiole si hubiera habido déficit fiscal. ¿Ok? Entonces, estamos haciendo, creo que metimos un tema que no debió haber estado en la agenda. Porque el principal tema del acuerdo con el fondo es, loco, lo que vence a fin de año, 26, 27, te lo paso al 30. Ese era el arreglo. Era el cambio del cheque. Era ir al banco y decirle, campeón, este fin de mes no tengo el capital. Ok, dámelo el año que viene. Y eso iba a pasar. No había ni una posibilidad de que eso no suceda. Porque estás haciendo el ajuste correcto y el fondo no va a dejar caer al mejor alumno del planeta, el único país que está haciendo superávit fiscal. ¿Ok? Entonces, acá se empezó a hablar del volumen de guita que podía entrar para salir del cepo, la gente se empezó a poner nerviosa.
Y para mí lo que hay que hacer de onda, humildemente, calmar el agua, muchachos, sigue la reforma económica, seguimos con la motosierra, seguimos con la licuadora, este rumbo no se cambia y más pronto que tarde se va a salir el cepo y los bonos están más seguros que nunca, porque con superávit fiscal está mucho más seguro que con déficit fiscal. Entonces, Ana, no hay que meter ese lío. yo la noté como más eufórica que nunca a la expresidenta. ¿Vos cómo la viste? ¿En ese tuit, en esas declaraciones? Sí, me parece que ella había tenido una etapa más moderada y ahora está de vuelta a la ofensiva. Y me parece que eso tiene mucho que ver con lo que recién decía Alacha, que tiene que, por primera vez, este gobierno, a partir de lo de Libra, pierde control de agenda. ¿Qué significa eso? Bueno, que no tiene el control de lo que estamos discutiendo. Mete en la discusión del fondo, posiblemente erróneamente. Con lo cual la agenda es importante. Yo siempre pensé que era medio una sanata de los periodistas, de nosotros, los periodistas y los analistas. No, la agenda es importante. Especialmente en un año electoral. Pensá que la agenda te define qué es lo que vamos a ir a debatir. Y este gobierno está queriendo que estas elecciones sean plebiscitarias, que sea una elección donde debatamos Milei sí o Milei no, continuamos o no con Milei. Y al perder ese control de agenda, entran a meter todos estos temas que quizás no estaban planificados. Y de hecho es la primera vez que meten un tema en agenda que al final no depende de ellos. Vos fíjate que hoy Milei va a buscar la foto con Trump, pero conseguirla o no es algo que puede definir él. Depende de la voluntad y de la agenda y los intereses de otra persona, y ahí empiezan a producirse parte de los problemas donde no logran obtener lo que querían obtener con el control de agenda. En ese contexto tenés un peronismo que dice, ojo, nosotros que estábamos adormecidos, esperando que pase el momento culmine de Milei, bueno, quizás empiezan a marcar lo que Cristina dijo en una comunicación anterior. Te dieron vuelta el reloj de arena, ¿no? Empieza a haber un tiempo para poder atacar y hablar con el gobierno. Vos decís, depende de otra persona. Esa otra persona es Donald Trump y yo la verdad que tengo muchas esperanzas en que Diego Aguilar me diga qué se propone Donald Trump. Diego, gracias por venir. ¿Qué es lo que quiere negociar? ¿Quiere patear el tablero? ¿Está loco? Escuché